segunda etapa de nuestra enseñanza, pero antes ustedes pueden tomar sus lugares, por favor, para que se sientan muy cómodamente a oír la palabra de nuestro Señor en esta tarde. Hablaba en mi mensaje pasado acerca de que el apóstol Pablo ignoraba quién era Cristo. Y vemos cómo a través del conocimiento, a través de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, vamos aprendiendo, vamos convirtiéndonos cada día más y más en receptáculos de Dios. Nos convertimos en la luz del mundo, nos convertimos en la luz de Dios. Nos convertimos realmente en la esperanza que el mundo necesita. Es por esa razón que Pablo expresó cuando tuvo el conocimiento pleno de Cristo, se dio cuenta que Cristo era una suprema revelación. O sea que fue algo realmente impactante para el apóstol Pablo, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros nos convertimos en receptáculos de Dios, entonces comenzamos a adoptar las características de Jesucristo. Y no solamente adoptamos las características de Cristo, sino adoptamos su naturaleza, su misma vida, y nos hemos convertido realmente en alguien que tiene una relación profunda con Dios a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que enseña la Biblia, todo aquel que es enseñador de la palabra de Dios, tiene que hablar de este conocimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y miramos aquí en esta porción de los Hebreos capítulo 1, donde dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, esto significa, o muchas veces significa muchas porciones, muchos escritos. Subraye esto porque puede ser muy importante. Decía, no solamente significa muchas veces en sí, sino que hablamos de muchas porciones, de muchos escritos, de muchas épocas, de diferentes culturas, de diferentes lugares y situaciones completamente diferentes, incluyendo también que son revelaciones diferentes. Cuando hablamos precisamente de muchas veces, hablamos de que Dios no ha utilizado una sola forma o un solo sistema para hablarle al hombre, sino que ha empleado muchas maneras. Por ejemplo, dice esta porción que leímos, Hebreos 1:1, Dios dice que habló de muchas formas, de muchas maneras, de muchos escritos, de diferentes formas, de diferentes situaciones. Dios lo hizo en el pasado muchas veces. Y cuando dice de muchas maneras, esto incluye visiones, símbolos, parábolas. Y Dios vemos que lo hizo de una forma variada a través de los tiempos. Quiere decir que si lo hizo de una forma variada es porque esto significa que Dios venía trayendo una revelación progresiva para entender quién era Jesucristo. Desde los patriarcas y de los profetas vemos una revelación en proceso, una revelación progresiva para poder describir su programa de redención. O sea que Cristo en sí, cuando nace en esta tierra, no es que ahí inició la redención, ni que allí inició el programa de Dios, sino que a través de los tiempos y a través de los siglos, esta revelación progresiva vino a
incubarse o vino a terminar o vino a darse a conocer esta revelación en Jesucristo. Cada vez a través de este proceso de revelación progresiva se iba aclarando más y más y más el plan de redención de Dios, y lo vamos a ir aprendiendo poco a poco en esta noche. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10, quiero que ustedes vayan conmigo a esta porción, porque vemos cómo esta revelación progresiva para los patriarcas y para los profetas no era algo que ellos no entendían, sino que sabían que todo lo que ellos buscaban, todo lo que ellos trataban de comprender, dice que han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual prenunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. En el versículo 12 dice que sin embargo a ellos les fue revelado que todo lo que ellos estaban tratando de dar a entender acerca del Mesías, de las muchas formas y de las muchas maneras en que Dios había tratado con ellos, no era para sí mismo, sino que era para nosotros. Todo lo que ellos administraban, las cosas que ahora nosotros podemos anunciar por el Evangelio de Cristo, ellos solamente, dice la Biblia, la miraron las promesas de lejos, las miraron de lejos, saludándolas y entendiendo que no era para ellos, sino para ustedes y para mí, lo que ahora conocemos. Esto es interesante, porque ellos entendieron que no era para ellos, pero era una revelación que ahora está a la disposición del mundo, algo que los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento desearon. Sin embargo, en este tiempo no es muy deseado el conocimiento pleno de Jesús. Y eso es muy triste, ¿verdad? Que la iglesia no conozca quién es Cristo. Entonces Pablo confirma esto en Romanos capítulo 15, versículo 4, donde dice que las cosas que antes fueron escritas, hablando de lo que es el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras nosotros tengamos esa esperanza viva dentro de nosotros, entender y conocer quién es realmente Jesús. Entonces, en esta porción de Hebreos, aquí notamos claramente que se habla de un tiempo pasado en el que Cristo estaba tratando de dar a conocer su plan de redención, y que a través de los siglos venía de alguna forma dando a conocer el plan que él tenía, y lo vamos a descubrir por los patriarcas y por los profetas del Antiguo Testamento. Por lo pronto vamos a pensar en algo que Cristo recomendó y que fue muy importante para que los que lo seguían le comprendieran. Él dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. O sea, tienen que conocer plenamente a Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas, en las Escrituras, tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que la palabra de Dios es la que da testimonio de Cristo. Y vamos a ver cómo sucedió esto, cómo es que la Biblia da testimonio de Cristo a través de los escritos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 18 vamos a ver algo muy importante para poder entender cómo sucedió eso, cómo podemos nosotros escudriñar las Escrituras
para poder adquirir ese pleno conocimiento que se necesita o que se requiere para poder conocer a Jesús. En Génesis capítulo 18, versículo 1 y versículo 2, vemos algo muy importante para poder entender esto. Dice allí que le apareció Dios en el valle de Mamre a nada más y nada menos que a Abraham, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirles e inclinóse en tierra para adorar. Esta forma o esta teofanía de Dios en esta porción del libro de Génesis es precisamente una manifestación visible de Dios desde el libro de Génesis. De hecho, si ustedes leen toda la historia de esta porción, de este acontecimiento, se van a dar cuenta que era una teofanía de Dios, o era una manifestación de Dios de una forma visible. Y que vemos que eventualmente cuál era la intención de su venida, era hacer juicio contra Sodoma y Gomorra, pero el punto es que era una forma en la que Dios se había manifestado, y no solamente encontramos aquí que era una forma visible de Dios, que era un cuerpo visible, de tal manera que hasta dice la Biblia que les preparó un cabrito y hasta comieron con Abraham. Estos personajes celestiales que se pueden transformar en humanos, o que se pueden presentar como humanos. En Génesis capítulo 32, versículo 30, vemos nuevamente una forma visible de Dios presentándose al mundo. En esta ocasión, en esta porción de Génesis capítulo 32, versículo 30, vemos que Jacob no solamente tuvo un encuentro tan profundo y tan personal con Dios, que hasta llamó a ese lugar donde tuvo ese encuentro con Dios, le llamó Peniel. ¿Saben por qué le llamó Peniel? Porque significa que él pudo tener la forma para poder tener cara a cara a Dios, una forma visible. Una forma, pudiéramos decir, en la que se podía decir que ahí es precisamente donde venía esta revelación para su conocimiento, pero no inició en Jesús, sino que fue algo que a través de los tiempos Dios comenzó a darse a conocer. Fue de una forma gradual. Primero se le presenta a Abraham, después a Jacob, y eventualmente también vemos que se le presentó a Moisés en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Esta forma de Dios iba, pudiéramos decir, en progreso, dándose a entender y a conocer. Y vemos aquí en Génesis que Moisés, dice la Biblia, estaba apacentando ovejas de Yetro, su suegro, un sacerdote de Madián. Llevó pues las ovejas detrás del desierto, vino a Horeb, monte de Dios, y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía al fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo desde el medio de la zarza y le dice: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Eso quiere decir que para poder comprender
lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, necesitamos de alguna forma dar un recorrido por el Antiguo Testamento para comprender las muchas maneras y las muchas veces en las que Dios trató con sus siervos. Por ejemplo, a Josué se le presentó en capítulo 5, versículo 15 del libro de Josué, y vemos también una manifestación visible de Dios. A Manoah, el padre de Sansón, en Jueces 13:22, donde tuvo una experiencia tan fuerte y tan personal con Dios que hasta pensó que se iba a morir por haber tenido la experiencia de haber visto a Dios, porque a Dios no se le puede ver. Dios siempre ha utilizado formas visibles para presentarse al hombre. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesucristo es la imagen ¿qué? Visible de quién, del Dios que no podemos ver. Y la forma en que Dios utilizaba estas formas visibles era porque era una imagen visible del Dios invisible. Era la forma visible en la que Dios se presentaba, siendo Dios luz inaccesible, se hacía accesible a través de manifestaciones visibles para poder tener contacto, para poder tener comunión y para poder encontrarse con el hombre. Por eso es que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, dice la Biblia, Él es el que nos dio a declarar a Dios. Pero lo único que conocemos de Dios es su imagen visible. Como dice Hebreos 1:3, conocemos el resplandor de su gloria en Cristo Jesús. Y allí es donde nosotros podemos conocer a Dios. ¿Cómo podemos entonces, ustedes y yo, a través de este recorrido, entender que era una graduación gradual? La razón por la que podemos comprender que es una revelación gradual es porque ya en Isaías habla Dios de una forma más clara en la que Él se presentaría en esta tierra. Por ejemplo, por tanto, el mismo Señor os dará señal. Vean ustedes lo que dice aquí. He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo o tendrá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Y llamará su nombre Emmanuel. Muy importante entender lo que significa la palabra Emmanuel. Yo sé que ustedes ya saben, ¿verdad? ¿Qué significa Emmanuel? ¿Un Dios con nosotros? No, Dios con nosotros. Es muy importante aclarar. Emmanuel significa Dios con nosotros. Por eso es que, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel ya entendemos que significa no un Dios, no un personaje separado de Dios, sino una manifestación visible de Dios. Por tanto, Isaías 9:6, un niño nos es nacido. Vean ustedes la revelación gradual para poder entender la suprema revelación de Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado va a estar sobre su hombro. O sea, Él es el primero y el último. O sea, en todo Él tiene el primado. Por eso es que estaría sobre Él el primado. Él mismo lo dijo, yo el primero y el último, yo soy el alfa y el omega, principio y fin. ¿Por qué? Porque Él es el principiador y el consumador de todas las cosas. El principado sobre su hombro y llamaráse su nombre. ¿Cómo se llamaría? Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. O sea, su nombre sería
pudiéramos decir que aquí estaba encerrado la ideología de ese nombre o esa revelación suprema a la que Dios nos quería llevar. Isaías escribió: y será aquel varón como un escondedero contra el viento, será aquel varón. O sea que Dios se manifestaría en una forma visible, en una forma palpable, y se manifestaría como un hombre. Y no solamente dice que se manifestaría como un hombre, sino que nacería como un niño. Y esto no debe de ser nada extraño para aquel que estudia la Biblia, porque la manifestación visible de Dios a través de un cuerpo visible no era nada extraño. Ya hemos visto a través de esta gradual revelación que no era de extrañarse que Dios se manifestara como hombre, como lo hizo con Abraham, con Jacob, como lo hizo con Josué, como lo hizo a través de Melquisedec, rey de Salem, donde dice la Biblia que dio a Abraham los diezmos de todos los despojos que él había conseguido en la victoria contra esos 5 reyes. No era extraño. Abraham ya había tenido la experiencia no solamente de mirarlo y ver que era una manifestación de Dios como hombre, sino que hasta le preparó un cabrito. Jacob dice que hasta lo dejó rengueando porque le apretó un muslo de una pierna. ¿Cómo lo hizo? A lo mejor alguna mano, ¿no? Lo agarró y le apretó y hasta lo dejó rengo. Josué lo vio y dijo: aquí está Dios. Jueces 13:22, Manoa, el padre de Sansón, le dice a su esposa: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. No se daban cuenta que era la forma visible de Dios, era que Dios estaba utilizando una teofanía para presentarse a ellos. Que era la forma en la que Él se estaba presentando. Dice que este varón sería como un escondedero contra el viento, como una acogida contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Isaías 32 creo que es. Ya lo tienen, ¿verdad? Otra de las formas en que vemos esta gradual revelación es cuando Isaías escribió a través de la inspiración del Espíritu Santo: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Isaías 52:6. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa yo mismo que hablo, que dijo, estaré presente. O sea que me voy a presentar delante del mundo. Voy a presentarme delante de mi pueblo y voy a hacerlo a través de un cuerpo visible, a través de una teofanía, a través de una revelación gloriosa a través de Jesucristo. Otra revelación impresionante que vemos es cuando dice la Biblia: y Jehová será rey sobre toda la tierra. Zacarías 14:9. En aquel día Jehová será uno. ¿Lo subrayamos? En aquel día Jehová, en aquel día de su manifestación visible, Jehová será uno, y uno su nombre, nada más uno. Uno será su nombre. Por eso Hechos 4:12 dice claramente, escúchenme bien, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo para que puedan ser salvos, solamente a través del nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra en esta tarde. Entonces en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre.
y no hay vuelta de hoja. Así tiene que ser porque la Biblia así lo enseña. Cuando vamos nosotros ya al libro de Mateo capítulo 1, vemos una revelación realmente impresionante acerca de este proceso de Hebreos 1:1, en el que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, como el ángel de Jehová, como varón, como la zarza ardiente, de diferentes maneras, utilizó muchas formas y diferentes maneras. Pudiéramos decir que Dios repartió revelación distinta a cada uno de sus patriarcas y de sus profetas. Eso es muy interesante entender eso, porque a lo mejor alguien lo dio a entender de una manera, alguien de otra forma, pero ninguno tenía toda la revelación y todo el conocimiento. Allí es donde nosotros podemos ver la diversidad de Dios. Por eso yo creo que no podemos juzgar a los demás. No podemos decir: aquel no sirve a Dios, aquel es hijo del diablo, nomás porque no cree lo que yo creo ni predica lo que yo predico. Sino que vemos que es una revelación exclusiva que Dios le dio a cada uno, diferentes formas, diferentes maneras, pero ninguno pudo adquirir todo el conocimiento, sino que vemos que es una diversidad a la que Dios nos lleva para poder entender y conocer que Él puede dar a cada uno como Él quiera. En el libro de Mateo capítulo 1, 21 al 23, vemos entonces algo muy interesante. Acuérdense, Dios nos está diciendo en Hebreos 1:3 que ahora nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo. Versículo 1:21, hablando del nacimiento de Jesús: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció, versículo 22, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, que dijo: he aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre, ¿qué? Ya entendemos ahora lo que dice Isaías 7:14, Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios, o Dios con nosotros. Yo creo que hasta estas alturas a ninguno de ustedes les puede extrañar que Dios se haya manifestado a través de un cuerpo visible, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Dios se le presentó a Abraham, a Jacob, ellos estaban conscientes que era Dios el que se les estaba presentando. Ellos no tenían en la mente ninguna otra cosa ni ningún otro pensamiento, porque dice Deuteronomio 6:4 claramente que nosotros solamente tenemos un Dios. ¿Cuántos tienen un Dios? Yo tengo un solo Dios. Si creo en más de un Dios, soy idólatra. ¿Sabía usted creer que hay más de un Dios que es idolatría? Así es. Por eso cuando leemos en Mateo 1, 21 al 23, vemos entonces aquí ya claramente una suprema revelación de Dios en Jesucristo. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Y como ya lo había hecho de muchas formas y de muchas maneras, entonces no debe tampoco a nosotros de extrañarnos que era una teofanía de Dios como en el Antiguo Testamento. Por eso todo estaba canalizado a Cristo, absolutamente todo. Vean ustedes cómo podemos entender que todo estaba canalizado a Jesús. Él mismo se encargó de darnos a entender esto
cuando decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Subrayen, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nadie viene. ¿Cómo dice la Biblia? Nadie viene al Padre si no es por mí. Le digo esto porque ya muchos hasta ese versículo ya lo cambiaron. ¿Saben cómo dice? Nadie va. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice nadie viene. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Juan 14 vemos esta aclaración que Jesús hizo para que pudiéramos nosotros entender esto. Aquí vemos cómo todo estaba canalizado en Cristo. Todo, absolutamente todo. Juan 14:5 comienza diciendo, dícele Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene. No estaba diciendo nadie va por allá, ni va, no, él dijo nadie viene. Vean ustedes que la expresión de que Jesús está diciendo no está dejando opciones para ir a otro lado. Pues si bien está diciendo que Él es el camino y la verdad y la vida, ¿cómo nos va a decir váyanse por allá? Si Él nos está diciendo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, váyanse por allá. No, nadie viene, porque aquí está el camino, la verdad y la vida. Entonces, nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis a mí, también a mi Padre conociereis, y desde ahora le conocéis y le habéis ¿qué? Visto. Lo estás viendo, así como vio a Abraham esa manifestación visible de Dios, así como lo vio Jacob, así como lo vio Gedeón, así como me vieron en el pasado, así, ¿de dónde te voy a dar otros? ¿No me has entendido que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? ¿De dónde saco otro personaje? Ni Cristo lo pudo hacer. Él no pudo hacer eso. Yo creo que esta pregunta era muy clara y muy específica. Era para que él hubiera dicho, mira, yo soy el Hijo y el Papá está por allá en otro lado. No, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? La palabra muéstranos significa presentar o exteriorizar. O sea que con esta pregunta Felipe quería ver a un personaje separado de Jesucristo, y lo vemos claramente aquí en el versículo 8. Muéstranos al Padre. Y no pudo Jesús, no lo pudo hacer. Al decirle muéstranos, está diciendo con eso nos basta, eso va a ser suficiente, con eso quedamos más que claros. Sin embargo, la respuesta fue, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. ¿De qué estamos hablando? Del pleno conocimiento de Cristo. ¿Qué le estaba diciendo a Felipe? No me has conocido todavía. ¿Cómo que? ¿De dónde te voy a sacar otro? ¿Que no entiendes que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces quiere decir que para poder entender esto se necesita revelación para su conocimiento. No es simplemente palabras, sino se trata de revelación. Por eso es que cuando Pablo dijo que todo lo que él hacía, lo que él había hecho a través del tiempo, lo tenía por basura, por estiércol, por el eminente conocimiento de Cristo.
Porque el conocimiento de Cristo le dio la capacidad y el entendimiento para saber a quién estaba sirviendo. Y eso es muy importante, entender y saber a quién nosotros estamos sirviendo. ¿A quién está sirviendo? A Cristo. A Cristo el Señor. Nada más y nada menos que a Cristo. Es el único Dios y Salvador. En Juan 5:19. Todo estaba canalizado para Cristo o en Cristo. Dice, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino todo lo que viene a hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también lo hace el Hijo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? ¿Separadamente? No, juntamente, inseparablemente. Inseparablemente, indivisiblemente. Es como dice Hebreos 1:3, que Jesucristo era el resplandor de la gloria de Dios. A ver, separe el resplandor de la causa. No se puede separar el resplandor del foco. Imposible. Por eso es que Jesús no lo pudo hacer. En capítulo 8, versículo 19 del libro de San Juan. ¿Dónde está tu Padre? Y respondió Jesús, ni a mí me conoces. O sea, si no me conoces a mí, tampoco vas a conocer al Padre. Está sencilla la respuesta, ¿verdad? Pero si me conoces a mí, entonces conoces quién es el Padre. Todo está canalizado en Cristo Jesús. Y por último, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Y cerramos con broche de oro con esta porción de la Biblia. Primera de Juan 5, 20. Empero sabemos. ¿Cuántos saben? Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento. Vamos a leerlo nuevamente. Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿A quién? A su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios. No uno de los verdaderos, sino este es el Dios de Deuteronomio 6:4 y de Marcos 12:29. Oremos a Dios, ahí donde está. Seguimos la próxima enseñanza el domingo. Señor Jesucristo, da espíritu de sabiduría y de revelación para tu conocimiento. Revélate a las mentes, revélate a los corazones, que tu Espíritu Santo administre y que puedan entender y que puedan declarar, Señor mío y Dios mío, como lo hizo aquel discípulo que comprendió y entendió quién era Jesús, quién era el personaje que estaba delante de sus ojos, delante de su presencia.